Buen día, jóvenes. Continuamos con el tema de programación concurrente. En esta sesión abordaremos el tema creación y control de hilos. Realizaremos un recuento del concepto general de hilo, thread. También, ejemplos correspondientes a la creación de hilo. Envíos de parámetros y programación asíncrona. Un hilo es un proceso que se está ejecutando en un momento determinado, como cualquier otra tarea, esto se realiza directamente en el procesador. Existen dos tipos de hilos, los procesos del sistema operativo y los llamados hilos que son generados por el programador. En este tema nos enfocaremos a los tipos de hilos generados por el programador en el lenguaje C#. Para crear hilos en C# necesitaremos de un encabezado using system threading. La clase thread. Esta clase pertenece al namespace system threading. Para crear un thread solo hay que crear una instancia de esta clase. Sus métodos más importantes son: start, lanza el thread a ejecución. Suspend, detiene momentáneamente la ejecución del thread. Resume, activa el thread suspendido, es decir, lo vuelve a poner en ejecución. Abort, aborta o para de modo inmediato la ejecución del thread. Join, detiene el thread donde se invoca hasta que el thread para el que se le invoca termina. Para iniciar abrimos un proyecto en consola.net Framework. Agregamos el encabezado using system threading. En C# por defecto trabaja con hilos, es por ello que podemos detectar al hilo principal en la función main. En este método indicaremos los estados del thread. Por ejemplo, aquí indicamos el hilo en un estado start. Los hilos se estructuran como métodos independientes a main. En este ejercicio tenemos el hilo 1, que de acuerdo al ciclo, se repetirá 10 veces a partir de 0. Es decir, en la consola se repetirá hilo 1 y el número correspondiente. Y en el hilo principal o método main, se indica la creación del hilo. También este método lanzará su hilo llamado hilo del método. Ejecutamos el código, y el resultado es el siguiente. Se ejecutan el hilo 1 y el hilo del método. Pero ¿qué pasa si queremos unir los hilos? En la función main se agrega join, el cual esperará a que termine hilo 1 para iniciar hilo del método. Ejecutamos. Agregamos el estado sleep al hilo del método. Se modifica el nombre del hilo del método. Colocamos valor de 2000 milisegundos. Recordemos que la medida de tiempo que se trabaja en threads son a base de milisegundos. Este hilo se activará a partir de 2 segundos. En muchas ocasiones necesitamos pasar parámetros a un hilo. Hay varias formas, como pueden ser variables globales o de sesión, pero en este ejemplo veamos cómo parameterizar thread start. Nuestro ejemplo será un hilo que sume dos números de tipo int 32. En este caso, si utilizamos parameterized thread start solo podremos pasar un parámetro, con lo que si necesitamos pasar más de uno, lo debemos hacer en un array. Con lo que los dos números los pasaremos mediante un array de int 32. Veamos el código. Y la llamada al método es la siguiente. Se invoca a través del nombre método ejemplo. Al thread se le asigna nombre, en este caso hilo, generando un nuevo hilo de la clase parametrizada donde iniciará el método ejemplo. Colocando los números en un arreglo unidimensional. C# ofrece un mecanismo muy sencillo de implementar hilos, basado en la utilización de la clase thread. El constructor de esta clase recibe como parámetro el método o función que hay que ejecutar en paralelo. Este parámetro se indica mediante la utilización de un delegado, que es el mecanismo que, entre otras cosas, se utiliza en .NET para utilizar punteros a funciones de forma segura. La firma del delegado no incluye ningún parámetro, por lo que únicamente es posible crear hilos de forma directa sobre métodos y funciones que no requieran parámetros de entrada ni de salida. En el ejemplo 2 se parametriza el método voidGo, colocando de tipos string 1 y string 2. En el hilo principal main se delega el nombre de la acción. Ejecutamos.
Para más ejemplos de hilos, ingresar a la siguiente página. Nos vemos en el siguiente video con el tema programación asíncrona.